Hoy vamos a hablar de la ley de Moisés y la ley de Cristo. La oposición de los líderes religiosos a Jesús no se debió a un simple desacuerdo moral o político. Ellos entendían perfectamente que Jesús hacía afirmaciones que solo podían ser aceptadas si eran verdaderas. Se presentaba como el Hijo de Dios y como cumplimiento de las promesas de Dios a Israel. Si Jesús no era quien decía ser, entonces era blasfemia. Si lo era, las implicaciones eran devastadoras para el sistema religioso vigente. La pregunta central no era solo quién era Jesús, sino qué ocurría con la ley, el sacerdocio y la autoridad religiosa si él tenía razón. Veamos primero los líderes religiosos y el poder de la época. En los tiempos de Jesús, el sistema religioso que dominaba Judea se encontraba profundamente degradado. El liderazgo sacerdotal ya no respondía fielmente a la descendencia levítica y arónica, sino que estaba políticamente controlado por Roma. Los principales sacerdotes actuaban como intermediarios entre el poder imperial y el pueblo. A cambio de estabilidad política, conservaron privilegios económicos y sociales. El templo, que debía ser centro de adoración, se había convertido en un núcleo de comercio religioso y control espiritual. La indignación de Jesús al entrar en el templo no fue un gesto simbólico aislado, sino una denuncia directa contra un sistema que había traicionado la Torá para preservar su poder. Veamos ahora el tema del cambio de pacto anunciado en la Torá. El cambio que Jesús introdujo no fue improvisado, había sido anunciado desde siglos antes. Los profetas no hablaron de una simple reforma de la ley de Moisés, sino de algo cualitativamente distinto. Jeremías anunció un nuevo pacto. Ezequiel habló de un corazón nuevo, del Espíritu habitando en el pueblo y de una obediencia interior, algo que la ley mosaica nunca pudo producir. Isaías presentó al siervo de Jehová como pacto al pueblo, es decir, una persona que encarna el pacto. Oseas habló de una relación renovada tras la ruptura del pacto anterior. Zacarías y Malaquías anunciaron juicio sobre el sistema antiguo y la intervención directa del Señor. Los salmos profetizaron un sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec y revitalizaron el sistema sacrificial. Todos estos textos coinciden en algo esencial. El pacto mosaico era real, santo y dado por Dios, pero no definitivo. No podía transformar el corazón ni establecer una comunión permanente basada en el Espíritu. Es importante notar que Jesús no intentó siquiera restaurar el pacto mosaico, ya que el pueblo lo había traicionado obedeciendo más a sus líderes religiosos que a la Torá. Ley cumplida, cambio de sacerdocio. Cuando el Hijo de Dios vino a la tierra, lo primero que predicó fue: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio. No lo podía haber dicho más claro. En ese momento el tiempo para el cambio de pacto se estaba cumpliendo porque el reino de Dios se había acercado, ya que el Rey estaba presente entre los hombres. A partir de ahí, deberían arrepentirse y creer el Evangelio. Esa era la condición para acogerse al nuevo pacto anunciado por los profetas. La ley de Moisés no fue despreciada ni anulada arbitrariamente, fue cumplida plenamente por Cristo. En la cruz, cuando Jesús declara «consumado es», la exigencia total de la ley queda satisfecha. El velo del templo se rasga, indicando que el acceso a Dios ya no depende de un sistema sacerdotal, sino de la obra del Hijo. Con ello se produce un cambio real de sacerdocio, del orden arónico al orden de Melquisedec. La destrucción del templo en el año 70 no fue un accidente histórico, sino la manifestación visible de una realidad espiritual ya establecida. El antiguo sistema había quedado sin función redentora. El mismo Talmud cuenta cómo en los 40 años anteriores a la destrucción del templo, es decir, entre la muerte de Cristo y la destrucción del templo, el sacrificio de Yom Kippur no fue aceptado por Dios. Eso fue así porque el Cordero del Sacrificio Eterno ya había sido sacrificado. Pero por no perder su estatus de poder y riqueza, los religiosos sustituyeron lo que ordenaba la Torá por una supuesta ley oral, transfiriendo así la autoridad de Dios por la suya propia. Determinaron que el pueblo debería obedecer lo establecido por ellos en la halajá, o ley rabínica, que impera hasta hoy día sobre el pueblo.
Ya hablaremos más en detalle sobre ello en otro vídeo. De momento recomendamos un vídeo de este canal titulado Israel y la sinagoga de Satanás, para que vayas viendo las diferencias entre unos términos y otros. Hablemos ahora de la tierra y el cielo. Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob que su descendencia heredaría la tierra de Canaán, y en Josué 21, 43 a 45 leemos: De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella, y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Notemos que en ese momento se cuenta que Dios completó todo lo que había prometido a Abraham y a su descendencia. Todo se cumplió. Que luego Israel haya perdido la tierra por romper el pacto es otra historia, pero el hecho es que Dios cumplió lo que había prometido a los patriarcas. Por otro lado, Jesús hizo una promesa asombrosa a la iglesia. La leemos en Juan 14, 2, 3. Dice así: En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa promesa de llevar a la iglesia para estar con Cristo en la morada del Padre solo ha sido hecha a la iglesia, es decir, a los que se han arrepentido y creído el Evangelio, independientemente si son biológicamente descendientes de Abraham o no. Hablemos un poco ahora de qué es la iglesia. El Nuevo Testamento presenta a la iglesia como un cuerpo espiritual unido a Cristo, una comunidad formada por judíos y gentiles sin distinción, un sacerdocio santo donde todos tienen acceso a Dios, una asamblea vinculada al nuevo pacto y al sacerdocio de Cristo. Por lo tanto, la Iglesia no sustituye a Israel, no es el Israel espiritual, concepto que no aparece en la Biblia, sino que es compuesta por personas de todo tipo, incluidos los descendientes biológicos de Abraham, que son cuerpo de Cristo, si es que han creído en el Evangelio. Estas diferencias no son accidentales, son consecuencia directa del cambio de pacto anunciado y consumado en Cristo. Ahora veamos algunas diferencias fundamentales entre la ley mosaica y la ley de Cristo. El judaísmo rabínico no tiene similitud alguna con la Iglesia, que es producto de un nuevo pacto. Mientras que el judaísmo rabínico se organiza alrededor de la Torá, el Talmud y la autoridad interpretativa rabínica, la Iglesia vive bajo la ley de Cristo y la guía del Espíritu. En el primer caso, el pueblo es definido por su linaje y su obediencia al Talmud, mientras que en la Iglesia el pueblo se define por su unión con Cristo por medio de la fe. El judaísmo rabínico se estructura alrededor del templo, los rituales, la obediencia a la autoridad rabínica, mientras que la Iglesia se fundamenta en el sacrificio único de Cristo y la presencia del Espíritu Santo. El judaísmo rabínico conserva una distinción clara entre sacerdotes levitas y el resto del pueblo. La Iglesia enseña el sacerdocio espiritual de todos los creyentes, en el que cada uno tiene acceso directo a Dios mediante Cristo. El judaísmo rabínico mantiene una identidad nacional y cultural particular. La Iglesia se concibe universal desde su origen. Su unidad no depende de etnia, territorio ni normas culturales específicas, sino de personas transformadas por el Espíritu Santo por haber creído en Cristo. Estas diferencias no son accidentales, son consecuencia directa del cambio de pacto anunciado y consumado en Cristo. Queda claro, por lo tanto, que la Iglesia no es una continuidad del judaísmo, ni tiene que volver a las prácticas judías, sino que es algo nuevo que Dios hizo conforme anunció previamente. Veamos ahora directamente qué es la ley de Cristo. La expresión ley de Cristo aparece explícitamente en Gálatas 6:2 y está implícita en 1 Corintios 9:21. Pablo la utiliza como un contraste deliberado con la ley de Moisés, no para abolir la voluntad moral de Dios, sino para indicar que para quienes están en Cristo, la norma que rige la vida ya no es el sistema legal mosaico, sino la voluntad de Dios
tal como Cristo la revela y la encarna. Esa ley es la obligación moral y espiritual que nace de la unión con Cristo, sustentada por el Espíritu. Pablo no se refiere a un código jurídico adicional, sino a una forma de vida cuyo principio rector es el amor activo que Cristo enseñó y ejemplificó. La autoridad normativa no procede de un conjunto de preceptos externos, sino de la relación con Cristo, que orienta la conducta mediante su enseñanza, su ejemplo y su obra redentora. De manera sintética, Pablo entiende la ley de Cristo como el mandato del amor, que resume la voluntad divina, que es amar al prójimo como Cristo ama. Eso está en Gálatas 5:14, 6:2 y Romanos 13:8 y 10. También dice que es la dirección del Espíritu, que capacita para vivir conforme a ese amor y producir un modo de vida distinto al de la carne. Gálatas 5:16-25. Pablo también entiende la ley de Cristo como la imitación de Cristo, cuya manera de relacionarse, servir, cargar las cargas ajenas y sacrificarse constituye la norma práctica del creyente. Lo podemos leer en Filipenses 2, 5, 8 y 1 Corintios 11, 1. Pablo también habla de la nueva obediencia de la fe, no basada en rituales o prescripciones mosaicas, sino en la adhesión a Cristo como Señor. Eso lo podemos leer en Romanos 1, 5, Gálatas 2, 19 y 20. La ley de Cristo no elimina la voluntad moral de Dios, sino que la cumple desde dentro. Precisamente por eso resultó tan conflictiva, porque desmontaba estructuras de poder, autoridad religiosa y control espiritual rabínico. Esa tensión sigue provocando ceguera en la mayor parte de los israelitas de hoy día e incluso alcanza segmentos sectarios como los defensores de volver a las raíces hebreas. Hablemos ahora de algunas tensiones antiguas y a la vez actuales. El mensaje apostólico amenazó al liderazgo judío del siglo I porque quitaba el monopolio interpretativo a los líderes religiosos, anulaba la mediación sacerdotal, abría el reino de Dios a los gentiles y redefinía la autoridad en términos de servicio y humildad. La Iglesia entiende que la presencia de Dios habita en la comunidad misma por el Espíritu Santo. Esto pone en evidencia la obsolescencia del cuerpo rabínico. En conjunto, la ley de Cristo cuestionaba simultáneamente el monopolio interpretativo, la estructura sacerdotal, la identidad exclusivista y la centralidad ritual del judaísmo del siglo I. El liderazgo lo percibía como una amenaza porque reorganizaba la relación con Dios alrededor de Cristo y no alrededor de sus funciones tradicionales. Eso persiste hasta hoy día y por ello los israelitas que se someten a la ilegítima autoridad rabínica siguen esclavos de las vendas mágicas que describe Ezequiel y que no les permite ver al Mesías con las consecuencias que eso conlleva. Esa tensión hoy día se sigue manifestando en la persistente actitud de los líderes religiosos del judaísmo que siguen negando que Jesús es el Mesías. De una forma un poco distinta, aunque con los mismos resultados, los que tratan de empujar a cristianos inmaduros a volver a la ley de Moisés actúan por el mismo espíritu. Hablemos un poquito de los que aman a Israel. En el marco de la ley de Cristo es importante puntualizar algo sobre aquellos que dicen amar a Israel. Esas personas aprenden algo de vocabulario hebreo, se empapan de la cultura rabínica y hasta adoptan ciertas prácticas o hacen turismo en Israel con la justificación de mostrar a los israelitas que están de su parte. También suelen tener en sus casas menorás, banderas del Estado sionista, talits, etc. y aprueban sin cuestionar todo lo que hacen los judíos o incluso los que dicen ser judíos y no lo son. Aunque hagan todo eso, esas personas tienen una consigna muy clara de sus maestros judaizantes: jamás hablar de Jesucristo a los judíos, no sea que les vaya a molestar y corten la relación con esos gentiles que tanto les aman. Esa gente probablemente está convencida de que eso es amar a Israel. Fundamentalmente tienen una interpretación errónea de lo que le dijo Dios a Abraham en Génesis 12:17. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es un tema profundo para tratar en un vídeo en detalle, pero en el marco de la ley de Cristo que estamos tratando, es importante llamar la atención a estas personas bien intencionadas a algo muy serio. Amar a alguien es también disciplinarlo y hablarle la verdad. En Proverbios 14:25 leemos:
El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. 1 Juan 2:22 dice: ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. A los israelitas se les ha enseñado la mentira sobre el Mesías que esperaban y por ello niegan que Jesús es el Cristo, haciéndose así anticristos. Pero la mano de Dios para salvación todavía sigue extendida. Muchos de esos que tanto aman a Israel citan a Isaías 40, versículo 1, como lema de su causa. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de mano de Jehová por todos sus pecados. Dios mandó por boca de Isaías que se le consolara a Israel, no haciendo turismo, sino diciéndoles que su tiempo se había cumplido y que el pecado era perdonado. El que no le dice a un israelita que el tiempo de la venida del Mesías ya se ha cumplido y que éste pagó por todos los pecados, no es un testigo fiel que libra las almas, sino que es una persona engañosa. ¿Qué pretendemos? ¿Que los judíos se saquen selfies sonriendo con nosotros en el muro de las lamentaciones y vayan al infierno? ¿O que se enfaden con nosotros pero reconozcan al Mesías y sean salvos? Amar es hablar la verdad. Cristo murió por los israelitas también, y el que esconda esa verdad a esas personas tendrá que responder de su sangre ante el Redentor. Es fundamental que nos tomemos muy en serio que Jesús dijo a los israelitas: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio. Ese es el mensaje que hay que dar a ese pueblo si somos testigos fieles y realmente lo amamos. En cuanto a los judaizantes, tienen doble pecado: no predicar a Cristo entre los israelitas y el resto del mundo y llevar a los cristianos inmaduros a volver a la ley de Moisés, abandonando la ley de Cristo, que es bajo el sacerdocio eterno de Melquisedec. En esencia, la ley dada por Dios por medio de Moisés fue perfecta, santa y sirvió para conducirnos al Mesías Redentor. El Señor Jesús cumplió la ley mosaica y con su sacrificio estableció el nuevo pacto profetizado. Israel fue un instrumento de Dios para traer al Mesías y Dios cumplió con todo lo que había prometido a los patriarcas, según testifica Josué. Llegado el nuevo pacto, se establece la ley de Cristo que se basa en la fe y no en rituales y servicios en el templo. La Iglesia es descendiente de Abraham y heredera de las promesas por causa de la fe y no por su etnia. En esencia, bajo la ley de Cristo, todo converge en una verdad central. Jesucristo es el cumplimiento de las promesas, el centro del pacto y el Rey del reino eterno. Te invito ahora a una reflexión y un examen interior. ¿Vives totalmente bajo la ley de Cristo o todavía conservas resquicios de la ley mosaica mezclada con la fe? En Discernir compartimos material que expone los esquemas de engaño que operan hoy en el mundo. Lo hacemos para que la Iglesia tenga herramientas reales, no solo para fortalecer su fe, sino para usarlas al anunciar el tiempo en el que vivimos y la salvación que Dios ofrece antes del juicio. Si este contenido te edifica, no te quedes solo con la información. Dedica tiempo a comprender estos esquemas, asimílalos, y conviértelos en recursos que puedas emplear en tus conversaciones. Hay personas a tu alrededor que necesitan luz, claridad y verdad. Compártelo allí donde Dios te abra una puerta. La Escritura dice que muchos están en el valle de la decisión a medida que se acerca el fin de los tiempos. Hoy, más que nunca, hay vidas buscando respuestas. A veces, percibir el engaño que los rodea puede sacudirles el corazón y llevarles a mirar hacia Cristo, el único que salva, redime y restaura. Da un paso, comparte, habla. Esparce la luz de Cristo. Nunca sabes quién, al oír, podría pasar del engaño a la verdad, y de la verdad a la vida eterna.